Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Corín y en el día de hoy vamos a estar hablando del caso Santiago Maldonado. El caso de Santiago Maldonado es noticia una vez más, dado que después de 2200 días desde que se realizara la desaparición de Santiago, el juez Gustavo Geral ha realizado el sobreseimiento de los 4 gendarmes que estaban siendo investigados. ¿Qué fue lo que pasó ese 1 de agosto del año 2017? Durante varios días, un grupo de individuos realizaban el corte total de la Ruta 40 en la provincia de Chubut. Este grupo de individuos reclamaban tierras denominadas popularmente como ancestrales y pertenecientes históricamente a la comunidad mapuche, y por otro lado solicitaban el acto de soltura de su compañero Facundo Jones Waller. Si bien el juez había ordenado realizar la liberación de la ruta el día 31 de julio, la Gendarmería Nacional operó el 1 de agosto por mera flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? Bueno, se denomina flagrancia cuando el autor del hecho delictivo es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después de esto. Esto significa que si un grupo de personas está cortando una ruta y de tal manera impidiendo el normal funcionamiento de dicha arteria, está realizando un delito. Es por ello que si bien la Gendarmería Nacional no contaba con una autorización explícita emanada por el juez pertinente en la causa, para el día 1 de agosto pudieron actuar conforme a la flagrancia de tal delito. El procedimiento llevado a cabo por la Gendarmería duró aproximadamente 6 horas. Este grupo de individuos realizó una cierta resistencia. Utilizaron piedras, algunos elementos como ser palos y bastones para poder justamente repeler el accionar. Aproximadamente 2 horas después de haber culminado la dinámica que permitió la liberación de la ruta, las personas que se encontraban realizando el corte denotaron la ausencia de uno de sus participantes. El brujo ya no estaba entre ellos. ¿Quién era el brujo? El brujo era como ellos conocían a Santiago Maldonado. Muchas de las personas que se encontraban allí conocían a Santiago Maldonado, dado que él mismo se encargaba de realizar tatuajes en una feria artesanal que se encontraba en la zona. Al haber denotado la ausencia de Santiago Maldonado, este grupo de individuos realizó la petición correspondiente a las autoridades de rigor. Si bien la causa podría haber sido denominada como averiguación de paradero, dado el contexto por el cual justamente se generó la ausencia de Santiago Maldonado, es decir, la intervención de la Gendarmería Nacional, decidieron determinar la misma o capturarla como averiguación de ilícito. ¿Cuáles eran las hipótesis que se manejaron al inicio del expediente? Bueno, en principio se tuvo en cuenta una posible ausencia por motivos personales, es decir, que Santiago voluntariamente se había retirado del lugar y no se sabía dónde había ido. Se analizaron determinados conflictos previos y por sobre todas las cosas, una de las hipótesis con más fuerza dentro de la causa y del contexto que se estaba vivenciando dentro del país tenía que ver con una supuesta desaparición forzada. Las diligencias, en términos de lo que tiene que ver la actuación judicial, fueron varias. Se realizaron pericias sobre distintos móviles de la Gendarmería, se tomaron declaraciones testimoniales varias y se comenzó con distintos rastrillajes en la zona con el fin de dar con el paradero de Santiago Maldonado. Se realizaron un total de 5 rastrillajes. El primero de ellos se realizó el 5 de agosto. No se obtuvo ningún tipo de resultado positivo a lo que tenía que ver la diligencia llevada a cabo por parte de las autoridades. El segundo se realizó el 16 de agosto y tampoco arrojó ningún tipo de resultado positivo. El 8 y el 18 de septiembre se realizaron dinámicas de similares características sin poder dar con el paradero. En el quinto rastrillaje, llevado a cabo el día 17 de octubre, se pudo dar con el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. Fueron 78 días en total los que separaron el procedimiento llevado a cabo por la Gendarmería y la aparición sin vida del cuerpo de Santiago. En torno a la causa, podemos decir varias cosas. En principio se recusó al juez Otranto, dado que se consideraba que el mismo había tenido una actuación con determinada parcialidad. Habiendo asumido el juez Gustavo Geral a lo que tiene que ver el dominio de la causa, se empezaron a realizar las diligencias correspondientes. Lo primero que tenemos que enmarcar es el cambio de carátula realizada, dado que la averiguación de ilícito pasó a ser denominada desaparición forzada. El 20 de octubre se realizó la necropsia sobre el cuerpo de Maldonado. El informe pericial, en el cual estaba incluido el detalle de la necropsia y de todos los estudios complementarios, tenía un total de 104 fojas. El mismo fue firmado por 28 profesionales, más allá de que públicamente se conoció un total de 55 intervinientes, entre peritos, auxiliares y veedores, que dieron participación activa en la dinámica de rigor. Habiendo encontrado el cuerpo de Santiago Maldonado, nuevamente se despertaron un sinfín de hipótesis.
La primera de ellas tiene que ver con que se responsabilizaba de manera directa a la gendarmería con tal desaparición. Por el otro lado, se decía que era imposible que el cuerpo haya estado 78 días en el mismo lugar y no haber sido encontrado en los allanamientos previos. ¿Qué es lo que establecía el informe y cuáles eran denominadas las causas del deceso? La causa de la muerte era asfixia por inmersión. Del informe se desprendía que el cuerpo no poseía ningún tipo de lesiones y se descartaba que haya sido arrastrado o plantado en el lugar de hallazgo. Una parte importantísima de lo que tiene que ver justamente las diligencias llevadas a cabo ese día en la morgue judicial de la Nación tiene que ver con el análisis de las prendas que poseía Maldonado al momento de su hallazgo. La necropsia arrojó que la estatura del cuerpo era de 1,71 m, el peso era de 57,2 kilogramos, mientras que las ropas que se encontraban mojadas sumaban un total de 18,2 kilogramos. Una vez quitadas las ropas del cuerpo, se realizó el secado de las mismas para poder establecer cuál era el peso del lastre, es decir, cuál es el peso de agua o de recarga que poseían las mismas al momento de haber sido encontrado el cuerpo. Las ropas secas arrojaban un resultado de 8 kilogramos, es decir, prácticamente una diferencia de 10 kilogramos de peso. Otra información importantísima que aportó este procedimiento técnico llevado a cabo por los especialistas es la presencia de microalgas, es decir, diatomeas, dentro de las cavidades cardíacas de Maldonado. Esto confirma de manera irrefutable de que Maldonado se encontraba vivo a la hora de haberse visto inmerso dentro de las aguas del río. La doctora Nora Maidana, jefa de laboratorio de la UBA, pudo establecer una correspondencia entre el tipo de microalga detectada en los tejidos cardíacos y aquellas observadas en la ropa de Maldonado. Pasando en limpio, podemos decir que las microalgas encontradas en las cavidades cardíacas de Maldonado, en sus prendas y en el río Chubut eran compatibles. Más allá de que en el cuerpo no fueron encontrados signos de violencias atribuibles a una dinámica de ofensa o de defensa, determinados profesionales en la materia establecían que la ausencia de la fauna cadavérica del lugar era sospechosa. Dada la cantidad de días que habían pasado entre lo que tenía que ver justamente la ausencia de Maldonado y la aparición, se creía o preveía que el accionar de la fauna cadavérica debería de haber sido mayor. El especialista Néstor Centeno, correspondiente al Laboratorio de Entomología Aplicada y Forense de la Universidad Nacional de Quilmes, pudo explicar que la fauna que justamente atacó al cuerpo de Santiago Maldonado era aquella que se encuentra en la parte inferior del lecho del río, es decir, organismos netamente acuáticos y bentónicos. Esto es compatible con la dinámica de acción en la cual el cuerpo hubiese estado sumergido por la totalidad de días previos, y eso explicaría naturalmente el por qué no fue visto en los rastrillajes realizados previamente. El informe de Néstor Centeno establecía un lapso comprendido entre 43 y 77 días, siendo esto compatible con lo que naturalmente había ocurrido. Otras diligencias importantes llevadas a cabo, en términos de lo que tiene que ver naturalmente la parte pericial, tienen que ver con el análisis del documento. El cuerpo de Santiago Maldonado contaba en sus prendas con su documento de identidad. El documento de identidad estaba prácticamente en las mismas condiciones que se encuentra cuando nosotros lo portamos en cualquiera de nuestras billeteras. Esto era algo que generaba determinadas sospechas. ¿Cómo puede ser que un documento que se encontraba inmerso en un medio acuoso durante prácticamente 78 días estuviese en tales condiciones? El INTI procedió a realizar un cotejo entre materiales indubitados y el dubitado. El dubitado, naturalmente, era el documento encontrado en las prendas de Santiago Maldonado, y los indubitados eran varios documentos de referencia que fueron inmersos en un medio acuoso de similares características, para ser precisamente específicos, en el medio acuoso correspondiente a extracciones o incautaciones realizados en el río de Chubut, y de esa forma se analizó qué es lo que pasaba con dicho documento a lo largo de ese lapso del tiempo. El resultado de la pericia de rigor fue bastante enriquecedora para lo que tenía que ver justamente el análisis que se estaba buscando, porque el documento de Maldonado se había comportado en las mismas características que aquellos que fueron inmersos durante aproximadamente 60 u 80 días en ese medio acuoso. Más allá de todos los resultados que hemos ido enmarcando respecto al trasfondo pericial, es importante establecer cuál era el contexto. El contexto desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista judicial, la fuerza que se hacía en torno a la causa para intentar establecer que el responsable directo de este hecho era el gobierno. Habiendo tenido toda la información correspondiente
a la causa del deceso y a los informes periciales complementarios, se pudo establecer de manera científica de que el cuerpo de Santiago Maldonado no poseía ningún tipo de lesión compatible con una dinámica llevada a cabo por la Gendarmería Nacional. Es por eso que se generó la solicitud para recaraturar la causa como averiguación causales de muerte, es decir, poder establecer el deceso de Santiago o poder justamente enmarcarlo, como tal vez nosotros decimos que equívocamente se denomina, como muerte dudosa. Hay algo que generó mucho revuelo mediático, incluso por parte de la familia de Maldonado. En el informe técnico pericial asociado a la muerte de Maldonado se establecía muerte violenta. El hecho de que se haya denominado una muerte violenta no significa de que justamente el factor externo la haya causado. Naturalmente, los técnicos denominamos muerte violenta a todo aquello tipo de desenlace fatídico que no está enmarcado por un desenlace natural. Es decir, que cualquier tipo de asfixia, sea mecánica, por obstrucción o por inmersión, es denominada de esta forma. Si bien el juez cerró la causa en el 2018 por no haber encontrado ningún tipo de responsabilidad por parte de la Gendarmería, como se había mencionado, se reabrió la causa por determinadas solicitudes para establecer la responsabilidad o no ante un potencial abandono de persona o omisión de auxilio, ya sea por parte de los miembros de la Gendarmería Nacional como de aquellas personas que se encontraban realizando el corte de la ruta. En base a sobrecimientos de los 4 gendarmes que estaban siendo investigados en relación a la causa de mención, el juez dictaminó que no existía ningún tipo de conducta humana susceptible a construir un ilícito. Como conclusión, vamos a enmarcar pericialmente, tal como lo estableció el juez en lo que tiene que ver justamente el expediente de la causa, cuáles fueron las causas finales del deceso de Maldonado. Iniciada la dispersión por parte de la Gendarmería para poder liberar la ruta, muchas de las personas que se encontraban en ella emprendieron una feroz huida. Tal como lo menciona el juez, la desesperación y adrenalina e incluso la excitación que naturalmente se provocaban por dicha huida hicieron que Santiago se metiera al río para poder cruzarlo. Mientras que intentaba cruzar dicho río, sus prendas, como ya habíamos mencionado, tenían un lastre de aproximadamente 10 kilogramos por demás. También es importante demarcar que la temperatura promedio del agua oscilaba entre los 4 y 5 grados centígrados. Asimismo, y como se desprende del testimonio de otros testigos importantes dentro de la causa, como fue el caso de Lucas Ariel Naiman Pilkman, la zona del río contaba con varios pozos. El espeso ramaje que hay en esa zona del río hicieron imposible que esa dinámica se llevara a cabo. Maldonado murió ahogado intentando cruzar el río. Nadie pudo auxiliarlo, ni aquellos terceros que se encontraban realizando el corte, ni ningún miembro de la Gendarmería que se encontraba realizando la dispersión. El cuerpo de Maldonado permaneció oculto a través del ramaje subacuático que lo mantuvo inerte durante aproximadamente 77 días. Tal como dijo el juez Gustavo Geral, aunque se insista en pretender los hechos en un modo absolutamente diverso a su esencia, aunque insistentemente se propongan infinitas medidas abiertamente inconducentes y aunque se declare públicamente que los hechos no son como sucedieron, sino como algunos prefieren que hayan sido, lo cierto es que la verdad que rodeó la desaparición y muerte de la víctima de esta causa es una sola. Es decir, que el juez Gustavo Geral, basándose no solamente en los testimonios, sino por sobre todas las cosas, en el informe técnico pericial y en la asociación de la necropsia llevada a cabo en la morgue judicial de la Nación, pudo ser contundente a la hora de determinar el causal del deceso de Santiago Andrés Maldonado. Si te gusta el contenido de nuestro canal, suscríbete y dale like a cada una de las publicaciones que realicemos.